Seguro La Habana. Octava temporada. El equipo que ya juega con los ojos cerrados. Bueno, estoy muy entusiasmada con el momento que está por suceder acá en Seguro La Habana. Antes de saludar a García Linera, voy a saludar a Juan Manuel Carr. Juanma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, pero salúdalo a él. No, porque lo quiero saludar con toda la pompa que merece. Entonces, primero te saludo a vos, Juanma. Bienvenido a la mesa de Seguro La Habana. Muchas gracias, Julito. Un saludo para vos, para todo el equipo. Acá ya estuvimos conversando un poco, te adelanto. Sí, porque yo no los podía escuchar, pero ahí lo veo a él y me emociona mucho. Lo quiero saludar entonces a Álvaro García Linera. Él es expresidente de Bolivia, pero además es un militante y es un intelectual de la izquierda latinoamericana, Álvaro. Y quiero decirle que además para quienes nos sentimos parte de una tradición nacional y popular, para nosotros usted es un faro. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Julia, Juan Manuel, muy buenas tardes. Saludos a todas las personas que nos oyen en Argentina. Y muchas gracias por tus palabras. Bueno. De verdad. Y aquí dispuestos a compartir con ustedes algunas ideas. Ahí también usted lo puede ver a Andy Chango y a Fito Mendoza Paz, que son parte de la mesa también, pero bueno, un poco Hola, agradecerle a Juanma, que es nuestro columnista de política internacional, que lo haya traído a esta mesa, porque de verdad, como le digo, nos entusiasma y nos honra. Álvaro, el otro día estuve en una charla que usted dio, bueno, más de una vez en realidad, en la que me quedé un poco impactada con esta idea de que estamos en una especie de no lugar en este momento, ¿no? Donde se resquebrajan un poco tal vez algunos consensos con los que venía la derecha hace muchas décadas, pero al mismo tiempo con una suerte de cansancio de los progresismos, como si la agenda nuestra también estuviera un poco agotada y estamos ahora un poco flotando en un no lugar. Ni hablar que a esto le podemos agregar la pandemia, ¿no? Al mismo tiempo yo lo presentaba a usted como un faro. ¿Cómo salimos de este no lugar? ¿Cuáles tienen que ser nuestras propuestas? ¿Hacia dónde? Arranqué con todo, Álvaro. Sí. Es que tenemos poco tiempo, entonces no podemos estar 3 horas acá. La idea del concepto que usaba en esa charla del tiempo liminal es que la certidumbre que uno tenía antes respecto a un futuro, muchas veces nunca que no se cumplía, pero te imaginabas que iba a cumplirse. Claro. Eso se ha resquebrajado, se ha roto, ¿no? Y es como que uno ya no sabe cómo acomodar la cadena de sucesos de su vida que se supone tiene que dirigirse hacia un fin. No sé, obtener tu título, ahorrar plata, trabajar, comprar tu casita. Por lo general, los seres humanos y las sociedades definen un horizonte de previsibilidad. Y el que dominaba en el mundo, era el del libre mercado, globalización, privatizaciones, desregulación, emprendedurismo. Todos íbamos a convertirnos tarde o temprano, hoy en 10 años, y íbamos a llegar a ese fin. Ahora eso es como que se hubiera quebrado, como si uno hubiera lanzado un vaso al piso y se quebrara. Y entonces ahora, ¿cuál es nuestro destino? Globalización, tal vez, pero oye, los que antes globalizaban ahora están desglobalizando. El Fondo Monetario Internacional, que antes te pedía que privatices, ahora te pide que cobres impuestos a las grandes fortunas. Inglaterra, que antes te decía no hay destino, no hay alternativa al neoliberalismo, ahora su presidente te dice protejámonos y separémonos de la Unión Europea, porque aquí somos mejores los ingleses. Y entonces pierdes el referente. Comienzan a diverger los sentidos, a diverger las opciones de futuro, y la gente se paraliza. Y creo que ahorita estamos en eso. Al haberse roto el destino imaginado al que íbamos a acceder tarde o temprano, se ha roto, la gente diverge, las clases dominantes se contradicen, van a contrarruta de lo que te habían dicho hace 5, hace 10 o hace 15 años, y entonces, por lo general, la sociedad, nosotros, nos paralizamos, vivimos un momento de estupor, no sabemos qué viene después. Por eso, tiempo suspendido.
es como que si no hubiera la flecha del tiempo, alguien lo hubiera cortado. Y vivimos un presente angustioso, sin fin, con mucho dolor, con mucha incertidumbre, con pavor para algunos, y nadie se puede atrever a qué viene hacia el futuro. Sí. Hay pocos sueños, ¿no? Estos son momentos muy complicados porque ya no tenemos a qué aferrarnos, Julia, ¿no? Pero son los mejores momentos a la vez. ¿Por qué? Porque ya nada está escrito. Hacia futuro nadie tiene la autoridad ni política ni moral para decirnos, este es el camino. ¿Qué queda? Que lo inventemos. ¿Cuáles son, Álvaro, los temas o ejes que deben tomar en este momento histórico los movimientos populares latinoamericanos, pensando en las próximas décadas por ahí? A ver, estamos debatiendo mucho acá en la Argentina temas medioambientales, ¿no? El tema del calentamiento global, por ejemplo, los derechos del movimiento de mujeres y géneros, mejorar derechos laborales por ahí ya desde otra perspectiva, ¿no? Con esta búsqueda de la semana laboral de 4 días, que deje más tiempo para el ocio, para los afectos, para los cuidados. ¿Pensás que va por ahí la agenda del futuro? Mira, lo que ha pasado en América Latina a inicios del siglo XXI es que, en cierta manera, nos hemos adelantado al mundo. Los derrumbes y las búsquedas que se han dado en América Latina con el progresismo a inicios del siglo XXI, ahora son temas que se debaten a nivel mundial. Lo hace Biden, lo hace la Unión Europea, muy bien. Pero, ¿qué es lo interesante? Que estas reformas de primera generación que impulsó el progresismo, distribución de la riqueza, preocupación por el mercado interno, combinación de desarrollo un poco industrial local con exportaciones, esa agenda de reconocimiento ya se ha cumplido y ya es insuficiente ante la gravedad de la crisis. Y entonces yo creo que América Latina reclama una agenda de reformas de segunda generación, es decir, un progresismo 2.0. Que vaya más allá de lo que hizo la primera oleada de progresismo. Y ahí, en lo que tú apuntabas, un elemento importante, sin duda, lo ha marcado Argentina al haber planteado, al haber puesto como vanguardia la demanda de la igualdad de las mujeres, ¿no? El desmoronamiento, el desmontamiento de los mecanismos de dominación patriarcal presentes en el mundo entero y especialmente en América Latina. Viene la agenda de, por supuesto, un crecimiento respetuoso de la madre tierra. Se plantea con críticas porque vino de parte de un ecologismo, en la primera oleada criticaba al progresismo que simplemente se preocupaba por exportar mercancías sin preocuparse del medio ambiente. Pues bien, no es que la crítica era de todo correcta, era parcialmente correcta, porque también un ecologismo que no tome en cuenta lo social, lo hace hasta los grandes capitalistas, ¿no? Y de hecho lo fomenta. Entonces, un ecologismo que combine con las necesidades sociales es parte de la agenda. Pero creo que también se requiere, Juan Manuel y Julia, temas de pensar mecanismos de una nueva oleada de nacionalizaciones. Yo vengo reflexionando sobre ese tema. Se va a requerir una nueva oleada de nacionalizaciones de ciertos sectores estratégicos de la economía para que el Estado pueda tener recursos económicos importantes para enfrentar la pandemia y la crisis económica. Luego también pienso que se va a requerir una mayor presión tributaria ni hacia el pueblo ni a las clases medias, sino una presión tributaria reforzada hacia las clases más adineradas. Lo está haciendo el mundo, lo está haciendo Biden, lo está haciendo la Unión Europea. América Latina lo hizo, pero muy débilmente. Va a requerir eso, redoblar, controlar los flujos del dinero a los paraísos fiscales, donde se calcula que un 6 a un 8% del Producto Interno Bruto latinoamericano está escondido. Creo entonces que eso requiere una nueva oleada que le dé al progresismo continental una nueva fuerza, un nuevo vigor que le permita afrontar de mejor manera la siguiente década. Álvaro, todas esas propuestas con las que por supuesto no podemos no concordar, parecieran de muy difícil
consecución, por ejemplo, ahora en Argentina nos gobierna un gobierno peronista, pero sin embargo pensar en nacionalizar cualquier cosa, la verdad que está difícil porque también hay una derecha muy radicalizada, hay un surgimiento de hecho de una derecha como muy muy radicalizada, pero también pareciera que se reordenó la derecha en nuestro continente, mucho más ordenada hasta ahora de lo que estuvo en esa primera parte del siglo XXI, donde los gobiernos nacionales y populares pudieron avanzar bastante en muchos sentidos. Hoy pareciera que están más organizadas con el Poder Judicial, con los medios de comunicación, y que los gobiernos, aunque lleguen al poder, están bastante encorsetados para poder llevar adelante cualquier tipo de transformación. Y estas agendas están como difíciles, entonces también hay una parálisis de los gobiernos. ¿Qué hace falta ahí? ¿Más valentía, más voluntad? No, yo coincido contigo, Julia, que un dato relevante de este nuevo momento, de esta segunda oleada progresista, es la presencia de esta derecha enfurecida, radicalizada. Es decir, el centro derecha se ha comprimido, la centro derecha se ha comprimido, y se ha potenciado la extrema derecha, fascistoide, radical, antipopular, antiindígena, antimigrante, antimujer, derechos de las mujeres, en fin, una derecha muy cavernaria. Eso es lo novedoso de esta segunda oleada. Pero curiosamente, ellos sí se movilizan, en tanto que las fuerzas populares no. Hablo donde se está dando la segunda oleada progresista, que sería donde están por segunda vez gobiernos progresistas. A diferencia de los países donde se está dando la primera oleada, que sería Colombia, Perú, Chile, donde más bien no están afrontando este problema que ya afrontamos nosotros. Es decir, de una sociedad no movilizada. Yo creo que la posibilidad de unas reformas de segunda generación progresistas van a requerir movilización social, y no solamente movilización social para las reformas, sino movilización social para contener esta reacción enfurecida de las derechas. A mí me angustia ver una derecha movilizada, ocupando las calles. Esa es una novedad también, ¿no? Y un progresismo en el poder, sí, tranquilo. Sí. Así no vamos a avanzar mucho. Claro que las movilizaciones uno no lo detecta un gobierno, no lo decreta un gobierno. La movilización social viene de abajo, por eso es movilización social. Entonces, yo siento que más pronto que tarde, una nueva oleada de movilizaciones sociales para defender la democracia asediada por la derecha fascista, para defender los logros de la primera oleada, pero para profundizar los logros o radicalizar los logros hacia una segunda oleada, van a requerir inevitablemente movilización social. Si no hay movilización social, estamos a la defensiva, retrocediendo, y al final, sin tomar decisiones que luego pueden llevar a que la gente se desmoralice del progresismo. Es difícil, le soy sincera, Álvaro, pensar en movilizaciones con gobiernos que no enamoran. Es una cosa, sí, parece algo contradictorio, pero lo que pasa es que lo otro no es la centro derecha. Sí. Lo que viene detrás es la derecha fascista. Es lo peor de lo peor. Sí, claro, yo estoy de acuerdo. El tema es ese. Sí. ¿Y por qué no enamoran, Álvaro? ¿Por qué no enamoran esos gobiernos? Estamos en ese momento Julia, donde no enamoran. Entonces es difícil pensar en qué es lo que estamos saliendo a defender. No existe la mística, no existe la magia de ese primer momento, la verdad. Lo que pasa es que hubo magia el primer momento, no solamente por la cualidad de los líderes, sino por la cualidad de la propia sociedad. Es decir, tenías tú una sociedad en movimiento. El carisma de los líderes de la primera oleada correspondía a la movilización de la primera oleada. Y ahora tenemos nuevos líderes, distintos, no diría ni mejores ni peores, no distintos, pero sin movilización social. Entonces, te quiero preguntar. Esa fórmula no creo que llegue muy lejos. Líder progresista sin movilización social no va para ningún lado. No tiene mucho futuro. Te quiero preguntar, aprovechando esto de los líderes y la movilización, por el escenario de los países, los llamados países de la Alianza del Pacífico en su momento. Me acuerdo que la derecha, acá Mauricio Macri hizo un viaje a Chile en su momento, decía que el camino era la Alianza del Pacífico, y vimos primero el estallido en Chile,
después el estallido en Colombia, ahora vemos que Perú elige a un maestro campesino de 51 años, un militante histórico como Pedro Castillo, presidente. En México ganó Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que pasó en ese bloque de países, Álvaro? Bueno, se han visto también sumergidos en el derrumbe de la legitimidad y de el horizonte de credibilidad neoliberal, ¿no? Resistieron la primera oleada, pero no les alcanzó ya el combustible. Es que lo que pasa es que en el mundo entero tienes no un derrumbe catastrófico, sino tienes un ocaso, un envejecimiento del neoliberalismo. Y entonces se ha sentido en todo lo que es esta franja del bloque del Pacífico. Y lo interesante que, como en el caso de Chile y de Colombia, quizás este progresismo tardío o progresismo de primera ola dentro de la segunda ola continental pueda ayudarnos a dar pasos más radicales. Cuando converso con los compañeros en Chile y cuando converso con los compañeros de Colombia, allí se está gestando un progresismo más radical del que se dio en la primera oleada, y quizás de ahí venga la ayuda, de ahí venga el empujón al resto del continente. En todo caso, lo que sí veo difícil, Juan Manuel y Julia, es de que tengamos un progresismo o una oleada progresista estable, ascendente y duradera. No, vamos a tener idas y venidas. Pierdes en un país, pierdes en otro. Vuelves a recuperar ese, pierdes en dos. Caer y volverse a levantar, ¿no? Sí. Caer y volverse a levantar. Y en simultáneo, de manera simultánea. No va a ser una oleada que va a recorrer todo el continente, lo va a teñir de rosa o de rojo, sino vas a tener un continente salpicado. Plomo rosado, plomo rojo. Y donde ahora triunfaste, mañana perderás, y donde perdiste pasado, ganarás luego. Va a ser todo un par de décadas muy intensas en el mundo, y en particular en América Latina, y lo ideal es que en eso nosotros, los que estamos oyendo, nos decidamos, ¿no? Porque en estos momentos liminales de la historia, donde no hay destino asegurado, donde se nos derrumban las viejas creencias, hay que inventarlas. Ajá. Y eso se inventa desde abajo, desde lo que tú haces en la radio, de lo que hace un profesor, de lo que hace un dirigente sindical, lo que hace un poblador de barrio. Lo inventamos colectivamente, y ahí pueden surgir cosas que nadie todavía ha podido prever. En todo caso, es un momento en que hay que recuperar rápidamente la iniciativa desde abajo, la invención desde abajo de futuros posibles mucho más solidarios que el que hemos vivido hasta ahora. Usted sabe que hace muy poquitos días se nos murió Horacio González, uno de los intelectuales absolutamente fundamentales del pensamiento nacional de izquierda en Argentina, y una frase se popularizó en estos días en los que lamentamos el fallecimiento, que es: el infortunio es consejero de nuevos pensamientos. Esta frase fue dicha en un discurso que dio Horacio en una plaza, después de una derrota de Néstor Kirchner en unas elecciones legislativas en 2009, que perdió con un señor absolutamente olvidable, de hecho ya nos olvidamos. Y esa derrota fue bastante devastadora, porque bueno, veníamos de gobiernos que habían sido tan transformadores, y Néstor perdió esa elección. Entonces todo esto que usted venía diciendo me hizo pensar en el infortunio es consejero de nuevos pensamientos, y me hizo pensar si quería acaso decir alguna cosa sobre Horacio González. ¿Usted llegó a conversar alguna vez con él, a leer alguna cosa? No, por supuesto, Horacio es parte del pensamiento universal, mundial. No, yo no logré conversar personalmente con él y tomarme el café. He leído relatos de muchos de sus alumnos y compañeros, pero nuestro pensamiento, el pensamiento progresista continental y mundial, tiene en Horacio una fuente fecunda que no va a parar, y siempre ha sido un referente para nosotros, Horacio, y yo lo lamenté. De hecho, me sorprendió porque no tenía información de que estaba enfermo o de que estaba en la clínica, y lo sentí como un gran vacío. Y claro, yo coincido plenamente con el profesor de todos, con este maestro, con este gran maestro, que es en estos momentos de incredulidad, de incertidumbre, de vacío de expectativas, cuando la creatividad
antes aletargada puede explotar. Quizás no se dé, Julia, quizás la derecha nos tome la ventaja, pero quizás no. Es decir, es un momento en el que todos partimos casi del mismo lugar. Antes ellos estaban 1 kilómetro adelantados y nosotros éramos marginales. Hoy no. Ellos que estaban 1 kilómetro por delante, la derecha, está a nuestro lado. Y juntos vamos a disputar el sentido de la época. ¿Cuál será ese nuevo sentido de la época? No lo sabemos. No hay a quién aferrarse, no hay un libro, hay un texto que nos diga, este es el destino. Mejor. ¿Por qué? Porque lo podemos crear entre tú y yo. Y la pandemia también dejó unas nuevas incógnitas, ¿no? La pandemia también vino como a arrasar con muchos ideas que ya estaban preestablecidas o un mapa que estaba más o menos ordenado de un modo. Bueno, ahora está también por reescribirse. Por ahora no pareciera que estemos yendo hacia un mundo más igualitario, la verdad, Álvaro. Sí, por supuesto, pero esas son las características de los tiempos liminales. La ausencia de certidumbre. Invéntalas, porque en estos momentos se crean las certidumbres que van a durar 20, 30 años. ¿Cuándo se las crean? Cuando se derrumban todas, cuando se vacía todo, cuando nos sentimos al borde de un abismo y nuestro estómago se llena también de vacío y nos recorre una angustia en el corazón porque no sabemos a dónde ir. En ese momento, quienes tengan audacia para crear un puente hacia el futuro son los que van a establecer las nuevas ideas fuerza de los siguientes 20 o 30 años. Entonces animémonos, que no sea la derecha la que invente los puentes, seamos nosotros, pero no sabemos cómo me vas a decir, con quién, con qué líderes, con qué teoría, tanto mejor, inventemos. Álvaro, ¿qué te entusiasma? Andy quería decir algo, Juanma. Es una preguntita nada más, pero bueno, tiene que ver con, cuando usted se refiere, Álvaro, a la incertidumbre, yo en eso soy más pesimista. Yo creo que estamos en una era de certidumbres, con la certeza de que el cambio climático, el tema económico, las armas nucleares ya no tienen vuelta atrás. Julia Mengolini dijo que usted era un faro. ¿Me puede iluminar un poquito? Porque tengo una hija de 18 años que piensa exactamente lo mismo y muchos amigos de ella también. Como que sí que hay una certidumbre de que el mundo se fue a la mierda. No, ciertamente se trata de dos niveles de certidumbres, Andy, porque por una parte, a largo plazo, si seguimos así, no va a haber mundo. Vamos a destruir a todos los seres vivos. Ya. Okay. Eso es a largo plazo. En el mediano plazo, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Cómo lograr que ese largo plazo, o cómo impedir que ese largo plazo se realice? ¿Con un Estado intervencionista? ¿Con un nuevo Green Deal o un welfare state verde al estilo Biden? El progresismo, una nueva economía ecologista y no extractivista, nadie lo sabe. Nadie puede definir cuál va a ser de estos caminos nos va a poder garantizar de que el desastre ecológico de aquí a 50 o 100 años se llegue a dar. Entonces, yo me refiero a la incertidumbre de este mediano plazo. No estoy hablando de la narrativa o del ciclo de largo plazo que sí se presenta catastrófico, sino del inmediato. Globalización o libre cambio. Proteccionismo o privatizaciones. Este modelo que nos define el destino de los siguientes 10, 15, 20 años es el que está en juego. Y es a ese que nosotros tenemos que apostar por la vía de lo solidario, de lo comunitario, y ahí, como un eje transversal que nos lanza como una flecha hacia el futuro, por supuesto, gigantescas transformaciones medioambientales que vayan más allá de lo que están proponiendo ahorita los europeos y los norteamericanos, que te dicen, sí, está bien, invirtamos un poco de dinero en energía eólica, pero siguen sus industrias consumiendo carbón, petróleo, siguen extrayendo minerales de los demás países para fomentar su industria. Entonces se trata de un Green Deal, yo diría, no sé si fallido, pero un Green Deal a medias, porque están generando expectativas de que están incorporando el tema medioambiental, pero lo hacen de manera superficial, lo hacen de manera hipócrita, lo hacen de manera tangencial y no abordan el gran problema. Entonces, donde los países periféricos seguimos siendo víctimas, ¿no? Claro,
Entonces, por eso me refería a este ambiente más de mediano plazo, donde por supuesto se define también el de largo plazo, pero la gran incertidumbre es la economía mundial, ¿a dónde va a ir ahora? ¿Privatizamos o nacionalizamos? ¿Cobramos dinero a las grandes fortunas o ajustamos el cinturón a los pobres como siempre lo han hecho? ¿Nos encerramos como país o como región o nos abrimos ilimitadamente al libre mercado y firmemos más tratados de libre mercado? Ese debate de lo inmediato y lo mediato es el que está ahorita resquebrajado y sin horizontes claros. Hablemos de Biden un segundo, Álvaro, porque me interesa, a ver, vos en su momento hablaste como de esta política interna neo-keynesiana que tiene Biden en el plano por ahí más económico, críticas a Wall Street. Hace mucho no veíamos, ¿no?, un jefe de Estado de los Estados Unidos criticando a Wall Street. Se muestra favorable a cobrar impuestos a lo que más tienen, pero en el plano externo vemos que hay cierta continuidad, ¿no?, con el trumpismo. La confrontación con China, una continuidad. Diría que la continuidad del bloqueo a Cuba, ¿no? Justo esta semana se acaba de votar en la ONU el tema del bloqueo a Cuba. Y esto de seguir apostando a la salida de Maduro en Venezuela, ¿no? Son como continuidades de Biden. ¿Cómo evalúas esos dos aspectos? Uno interno, donde Biden es progresista en términos económicos, neo-keynesiano, y el plano externo. Sí, no soy un especialista sobre la política exterior, pero coincido en que si vos no sos especialista, nosotros nos vamos de acá, ¿eh? uno hubiera esperado una transformación en la actitud de Biden respecto fundamentalmente a Cuba, respecto a Venezuela. Respecto a China, no, porque está claro de que en esta lógica de América primero, de Trump, o hoy consuma a lo americano, que dice Biden, China es el gran competidor. Y frente a él hay que desplegar todas las herramientas militares, políticas, tecnológicas para impedir su crecimiento e impedir de que se les arrebate los mecanismos de provisionamiento de materias primas a Estados Unidos. Pero no logro yo todavía encajar cómo esto tiene que ver con una política tan agresiva y tan criminal hacia Cuba, igualmente hacia Venezuela. ¿Qué rédito interno le da esta política frente a esos dos países? Eso es lo que yo todavía no logro encajar. Puede explicarse quizás que es la inercia de la vieja política que viene desde tiempos de Kennedy, ¿no? Y que ni la varió. Bueno, Obama varió un poquito con su viaje y apertura del turismo, pero el mostrar que Cuba y mostrarle al mundo de que Cuba nunca puede ser un ejemplo de lo que puede ser un futuro de país, y eso lo van a hacer. Intentaron lanzar bombas atómicas y no se animaron, y lo van a hacer manteniendo este cerco. Entonces, esa actitud de la Casa Blanca y del Departamento de Estado se mantiene, no sé si por inercia o redoblado, pero se mantiene. Y evidentemente uno puede hablar de que en ese ámbito se mantiene una actitud conservadora a nivel internacional, en tanto a nivel interno hay expresiones de cierto neo-keynesianismo. No sabemos si durará un año o durará más, pero son sin duda expresiones interesantes de una actitud distinta. Pero vuelvo a decir, yo hasta ahorita lo veo como algo que no encaja bien, y no sé si eso es contradictorio o lo mantendrán así por los siguientes 4 o 5 años. La última mía, Álvaro, y la dejo a Julita para el final. Vos siempre fuiste un militante político y social. ¿Qué mensaje le das a estas nuevas generaciones que te están escuchando? Estoy viendo los mensajes que llegan. La verdad hay mucha gente a la que obviamente le conmueve escucharte, porque iba a verte cuando te daban doctorados honoris causa en nuestro país. ¿Qué mensaje le das a esas generaciones más jóvenes? Y también si hay una camada o no juvenil latinoamericana o incluso estadounidense, pienso, no sé, en Alexandria Ocasio-Cortez, ¿hay jóvenes que te entusiasman cuando lo ves, cuando los escuchás, cuando los lees? Mucho. Comenzando por lo que han hecho las mujeres en Argentina. Me sentía tan reconfortado con la historia cuando las vi marchando en las calles, y decía, mi hija, de la cual me preocupa mucho el ambiente
tan agresivo que le rodea al mundo y a mi país y al continente, decía, mi hija tiene ahí en estas mujeres de pañoleta verde la esperanza de que va a poder tener días mejores. Ha sido un movimiento que ha alumbrado el mundo entero, Juan Manuel, el movimiento de mujeres argentino, y tiene una réplica distinta, complementaria en Chile. Son cosas que a uno lo fascina y dicen, hay futuro. Y sí, ¿qué les digo a la juventud de ahora? Están viviendo uno de esos momentos que se da una vez cada 50 años. ¿Cuáles son esos momentos? En que no hay futuro y el futuro que vaya a resultar lo podemos construir o inventar nosotros. Son tiempos en que no tienes que seguir a nadie, no tienes que imitar a nadie. Tiempos de incertidumbre absoluta, radical. Y en esos momentos, porque la gente necesita certidumbres. Te puede aguantar 1, 3, 5, 7, 10 años sin destino previsible, pero después necesita aferrarse a algo, a lo que sea. O lo va a hacer hacia el lado de la extrema derecha, fascista, autoritaria, o lo va a hacer hacia un nuevo progresismo renovado, enriquecido, medioambiental, igualitario, despatriarcalizador. Y eso no hay un texto del cual apoyarte. No puedes ir a Lenin, ni a Marx, ni a Mao, ni al Che para aferrarte. Te pueden dar ciertas pistas. El texto del futuro lo tienes que construir tú. La gramática del nuevo lenguaje del futuro lo van a construir esos jóvenes, a partir de sus dudas, de sus inquietudes, de sus experiencias, de sus asombros y de sus estupores que les llena el cerebro. Pues a partir de eso están obligados a parir, a engendrar un nuevo futuro. Y nosotros que venimos de la vieja guardia, más que enseñarles, queremos aprender de ellos. Podemos tener en el cuerpo ciertas heridas de viejas batallas y podemos enseñar cierta experiencia, pero respecto al futuro, no tenemos mucho más que decir. Hicimos nuestra parte hasta acá. A quienes les toca ahora es la nueva generación alumbrar hacia el futuro y yo tengo mucha confianza. Lo he visto, veo sus ojos, veo el espíritu del nuevo tiempo que se resiste a nacer, pero que va a estallar tarde o temprano en esa angustia de la juventud, en esa su creatividad. Y anímense a crear futuro, arriésguense. Estos son los tiempos en los que uno tiene que arriesgarse. En otros momentos no, en otros momentos simplemente replicas lo que otros han definido. Hoy no repliques nada de los de otros. Tú arriésgate a inventar el futuro con otros igual a los tuyos. Y convócanos a los de la vieja guardia. Llámanos a que los respaldemos. Los vamos a acompañar, pero el destino va a estar definido por lo que esa juventud se anime a hacer en esta década. Yo no me desespero mucho por este año ni el siguiente. Las grandes definiciones tienen que darse en esta década que está comenzando. Y es ahí donde tiene que ponerse a prueba y a fuerza la capacidad de invención de las nuevas generaciones. Álvaro, le queremos agradecer muchísimo esta conversación. Hay un montón de mensajes, la gente está, por lo menos terminamos bien arriba, ¿no? Están queriendo salir a romper todo, no saben por dónde empezar, empecemos por salir a romper todo. Álvaro García Linera pasó por Segurola y Habana, ex vicepresidente de Bolivia y por supuesto un intelectual latinoamericano, dándonos estos minutos que la verdad que fueron un lujo. Álvaro, muchas gracias. Oye, gracias a ustedes, muy agradecido por estas preguntas y nos vemos cualquier momento. Julia, Juan Manuel, Andy y a las personas, Fito, y a las personas que nos han estado oyendo y viendo. Lo estaremos llamando más seguido. Juanma, muchas gracias por haber traído a Álvaro García Linera. Abrazo grande, Julita, abrazo Álvaro y todos. La verdad que nos vamos con muchas enseñanzas.